Bienvenido a Venta Inteligente, el programa donde hablamos sobre ventas, sobre mejora de resultados y sobre cómo conseguir que tu empresa, que tu proyecto, que tu idea dé un paso adelante y se consolide y perdure en el tiempo. Porque al final, una empresa, un proyecto, una idea que no sea capaz de venderse está abocada al fracaso. Hoy, y como os dije en el episodio anterior, voy a empezar a responder las distintas consultas que me han ido llegando. Tal y como os dije, son consultas todas interesantísimas que os recomiendo, te recomiendo que no te pierdas. Importante también, hemos pasado ya de los 600 oyentes o de los 600 seguidores en YouTube. Ahora mi próximo objetivo es llegar a los 1000 seguidores de aquí a que acabe el año. Estamos en mayo, son buenas fechas, tenemos 7 meses por delante. Yo creo que no debería de costar mucho conseguir 400 seguidores más en YouTube. Así que, como el podcast tiene en torno a los 1500 oyentes, si eres uno de esos oyentes que aún no te has suscrito al canal de YouTube, por favor, suscríbete. De esa forma harás que este podcast tenga mucha más relevancia, de esa forma más gente lo va a conocer y vamos a conseguir mucha más importancia en YouTube. Hoy vamos a hablar de cómo integrar el proceso de cobros en la labor comercial. Todo viene de una consulta que me ha hecho José Luis Pisano. La consulta dice así: Hola Carlos, soy José y te escribo desde Natal, Brasil. Tengo una inmobiliaria aquí en Natal y quería preguntarte lo siguiente. Tengo un problema, ya que mis clientes tienen que hacer pagos mensuales por el producto que vendo o por el servicio que ofrezco, y el tanto por cien de clientes que se atrasa o que no paga está afectando ya a mi negocio. Es un tema delicado porque obviamente los vendedores no quieren hacer cobros porque eso dañaría su relación con los clientes. Y no tengo un equipo o un sistema de cobros específico. ¿Cómo diseñas tú esto en tus procesos de venta? Un abrazo y muchas gracias. Pues, si tienes el mismo problema que José Luis, si tienes que integrar, por así decirlo, la labor de cobro dentro de la labor comercial, hoy voy a darte un par de ideas que creo que te pueden ser interesantes. Es muy importante que entendamos, y hay un episodio anterior del podcast de Vendedor Profesional, antes del renaming, antes de que se llamara Venta Inteligente, hay un episodio en el que hablaba de que si no cobras, no has vendido. Pues el concepto es exactamente ese, es decir, la labor comercial como tal no debería estar finalizada hasta que no se ha cobrado por el producto o servicio que se ha prestado, porque a menudo es bastante sencillo vender si no nos tiene que preocupar el cobrar, porque al final lo que estamos haciendo es regalando el producto. Si no nos preocupa el cobro, lo que estamos haciendo es regalando el producto. Yo, normalmente, y te respondo, José Luis, cuando tengo que involucrar a los vendedores en la gestión de cobros, lo que suelo hacer es hacerlo mediante inclusión de bonus en sus objetivos. Se trata de incluir una parte de sus comisiones con el tema de la gestión de la morosidad. En función del nivel de morosidad, pues hay veces que he definido que un 15, un 20, un 30% incluso del total de las comisiones esté dedicado a este tema de cobro, a este tema de la gestión de la morosidad. En casos muy, muy sangrantes, en algún cliente, he llegado a vincular un límite máximo de morosidad como palanca de acceso al cobro de comisiones, ¿de acuerdo? Es decir, si tienes más de un 25% de clientes morosos, da igual lo que hayas vendido, que no vas a cobrar. Esto hay que tenerlo con muchísimo cuidado porque es muy fácil parar la acción comercial y es muy fácil que los comerciales se enfaden y dejen de vender. Normalmente no me gusta utilizar este tipo de bonus y no me gusta utilizar este tipo de palancas llave, estas llaves para acceder a objetivos, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, en función de lo complicado que sea el tema, es decir, si estás y te voy a ser sincero, todos los negocios tienen un nivel de morosidad, ¿de acuerdo? Si tu nivel de morosidad está dentro de algo asumible, ¿vale?, que eso dependiendo del negocio, lo que se tiene que hacer es un baremo de morosidad y un nivel de riesgo, ¿de acuerdo? Una definición de nivel de riesgo. Si está dentro de unos límites aceptables,
por ejemplo, no sé, ya digo que esto debería hacerse en función de cada negocio, ¿vale? Pero definamos que, por ejemplo, un nivel aceptable sería un 10% de morosidad, un nivel alto sería un 20% y un nivel inaceptable sería más de un 30% de morosidad, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que suelo hacer? Pues si el caso es muy sangrante, lo que suelo hacer es directamente poner esta llave, esta palanca llave, para que si no están por debajo por ejemplo, del 20%, pues no cobren. Esto lo hago cuando, y te voy a ser sincero, a ti que me estás escuchando, esto lo hago cuando me quiero cargar a un vendedor, ¿de acuerdo? Cuando quiero cargarme a un vendedor del equipo que por lo que sea me está demostrando que es incompetente en la gestión de la morosidad, lo que hago es poner esta palanca llave y decir, vale, pues si resulta que tengo 5 vendedores tengo 5 vendedores y de los 5 vendedores tengo 4 que siempre están entre ese 10 y ese 20% de morosidad, ¿de acuerdo? Pero hay uno que siempre está por encima del 30 o 40%. ¿Qué es lo que hago? Se lo explico bien, les hago ver que ninguno va a sufrir porque todos están por encima del umbral de morosidad, o incluso les digo, oye, mira, el umbral de morosidad lo vamos a medir trimestralmente o lo vamos a medir semestralmente y además se podrá compensar y tal, para que los que son buenos no se sientan intimidados, pero que el malo sí que vea, este vendedor que tiene más de un 30% de morosidad, pues sí que le vea las orejas al lobo. Entonces, ¿que resulta que reduce drásticamente su nivel de morosidad? Perfecto. O sea, salgo ganando. Si le he puesto esa palanca llave y resulta que reduce drásticamente su nivel de morosidad y se pone por debajo del 20 o del 10%, genial. O sea, te ha salido el tiro perfecto en la diana. ¿Que resulta que no? Pues te lo puedes cargar, porque al final lo que tampoco te interesa es tener a alguien que esté vendiendo y que esté cobrando comisiones y que se las estés pagando tú de tu bolsillo, ¿de acuerdo? Pero como digo, esto es algo muy excepcional. Si el problema es manejable, yo utilizo una segunda técnica, ¿de acuerdo? Esta primera técnica que te he comentado, pues es un poco la más drástica, ¿vale? Ahora, en niveles manejables, lo que quiero, si no quiero que se me vaya mucho el tema de la morosidad, uso una segunda táctica. Esta segunda táctica son los multiplicadores, ¿de acuerdo? ¿Cómo funciona un multiplicador? Pues te voy a poner un ejemplo. Imagina que un comercial tiene un índice de morosidad. Bueno, hemos dicho eso, que un 10%, menos de un 10% es una morosidad buena. Entre un 10 y un 20 es una morosidad aceptable. Más de un 20% es una morosidad alta. Y más de un 30% es una morosidad inaceptable. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues yo lo que hago es genero una serie de multiplicadores. Yo entonces cojo y digo, mira, vuestra base de comisiones, vuestras comisiones por venta van a ser estas. Pues yo qué sé, si vendes un piso o alquilas un piso, pues te vas a llevar un mes del alquiler. O te vas a llevar un 50% del valor de un mes de alquiler. O te vas a llevar un 2% del valor de venta del piso. ¿De acuerdo? Entonces, yo lo que cojo es, eso son las comisiones, la base de comisiones, ¿de acuerdo? Nuestra tabla de comisiones, que esa la defines tú y que además me consta, José Luis, que la tienes que tener definida y si no, deberías definirla ya, ¿de acuerdo? Pero tú tienes tu tabla de comisiones y automáticamente lo que haces es generar una serie de multiplicadores y coges y dices, mira, pues si tú tienes más de un 30% de morosidad, a tus comisiones yo le voy a aplicar el multiplicador por 0,8. Claro, nada que sepas un poco de matemáticas, sabrás que multiplicar por 0,8, 1000, por ejemplo, 1000 por 0,8 da 800. Es decir, es un tío que ha vendido $1000, pero que resulta que va a cobrar 800 porque su nivel de morosidad es muy alto. Luego cojo y digo, vale, pues mira, es un nivel de morosidad extremo. Luego cojo y digo, vale, pues el nivel de morosidad alto, por ejemplo, que es el de entre 20 y 30, ese lo voy a poner en multiplicador 0,9. Y luego al nivel de morosidad normal le voy a aplicar el multiplicador 1. Y al nivel de morosidad muy bueno, el que está por debajo del 10% de morosidad, le voy a aplicar un multiplicador 1,2. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú has vendido $1000, te voy a pagar 1200 porque cobras muy bien.
porque tus clientes te pagan en tiempo y forma. Entonces, todo esto, José Luis, habría que ajustarlo, ¿de acuerdo? Todo esto habría que ver en función de tus ingresos, de tus márgenes, tendríamos que hacer un estudio de márgenes, tendríamos que ver todas las posibilidades que tienes, incluso llegado el caso, puede que hubiera que reestructurar, la tabla de comisiones y todo esto para que estos multiplicadores no te dejaran con el culo al aire. También te digo una cosa, estos multiplicadores, más o menos tal y como te los he planteado, no te van a hacer perder dinero, porque si tienes un nivel de morosidad entre un 10, un 20%, solamente a los que reduzcan ese nivel de morosidad, por ejemplo, del 20% a por debajo del 10%, los ingresos que te van a traer ya van a hacer que se merezcan ese multiplicador, que a ti te salga a cuenta ese multiplicador, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, habría que estudiar concretamente cuál es tu tabla de comisiones, cuáles son tus baremos de comisión, habría que ver cuáles son tus posibilidades, tus márgenes, tus ingresos mensuales, habría que estudiarlo muy muy bien. Tampoco tan bien, pero bueno, habría que estudiarlo un poco, habría que dedicarse una hora y media a ver esa tabla de comisiones, a ver los márgenes y todo esto, y con todo eso definir estos multiplicadores. Ya te digo que el tema de los multiplicadores funciona perfectamente para todo. Yo lo utilizo, pues eso, para reducir la morosidad si es con el tema del cobro, o si quiero implementar un producto nuevo, o si quiero darle promoción a un producto especial. Pues lo que hago es, pues mira, tu tabla de comisiones es esta, pero además, si vendes más de un 30% del producto tal, que es el que me da más margen, te multiplico por 1,2. ¿De acuerdo? Entonces, los multiplicadores, úsalos, porque te van a dar muchísimas alegrías. Hay que estudiarlos bien. Si necesitas ayuda, si tú que me estás escuchando quieres saber un poco cómo podrías implementar tus multiplicadores en tu proceso de ventas o en tu equipo de ventas, dímelo, yo te ayudo y no te preocupes que te va a salir muchísimo más que rentable. Muchísimas gracias por estar ahí. Acuérdate, si no te has suscrito aún al canal de YouTube, tienes que entrar en YouTube, buscar Venta Inteligente y suscribirte al canal, a ver si llegamos a los 1000 suscriptores antes del 31 de diciembre. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta el próximo programa.